Ya que estamos ahí, voy a decir que si la contribución recae sobre un ingreso recibido en febrero de 2019 y se aplica en abril del 2000, perdón, en febrero del 2020 y se aplica en abril del 2020, esa consideración de ingreso es aplicada naturalmente en contra de lo que establece el artículo 300 de la Constitución y en contra de lo que establece el artículo 3 del Código Tributario, que dice que los tributos no se pueden calcular con efectos retroactivos. La norma va a salir en abril o en mayo. Entonces te va a poner un tributo, porque una contribución es una especie de tributo, los tributos son impuestos, tasas y contribuciones, ¿ya? Una especie de tributo que te lo cobran en abril, pero te lo calculan en febrero que no estaba vigente la ley. Entonces eso de suyo es inconstitucional. Lo mismo ocurre, de la misma inconstitucionalidad adolece el cálculo de la contribución respecto de las personas que hubieran realizado actividad económica en el ejercicio económico 2019. ¿Por qué? Porque naturalmente, y no hay que ser vidente para saberlo, quien ejerce actividad económica de manera independiente se ve afectado por la depresión derivada de la misma pandemia. Entonces, hoy sus ingresos no son los mismos del año pasado, no son los mismos del ingreso promedio del 2019. E insisto otra vez, esto se llama contribución humanitaria temporal sobre ingresos de personas naturales. Entonces, si vamos a obligar a las personas que tienen un ingreso trazable, porque naturalmente ¿a quiénes vas a poder obligar? A quienes declaran impuesto a la renta, a quienes están formalizados y tienen RUC, a quienes facturan, etcétera, etcétera. Entonces vamos a castigar la formalidad, vamos a castigar a quien ejerciendo actividad económica independientemente en el 2019 decidió contribuir con su parte al esquema estatal y pagar impuestos. Y encima le vamos a decir, no me importa cuánto estás ganando ahora, no me importa si tu negocio está a punto de quebrar, no me importa si tienes un montón de litigios por delante porque no te pudiste poner de acuerdo con tus trabajadores. Me pagas una contribución y me la pagas en el promedio de lo que recibiste el año pasado. Eso, por supuesto, es una aplicación retroactiva, poco coherente, diré yo, confiscatoria, que adolece de algunos hierros y de las inconstitucionalidades que estoy planteando, y por lo tanto, como ciudadano y sin ninguna bandera política de la que sea afiliado o lo que sea, espero yo que sea observado por la Asamblea, porque no, de la forma en que está trazado, obviamente desnaturaliza la intención. Entonces, que la contribución se dé, lo digo por tercera vez, nadie en su sano juicio se opondría, pero que sea una verdadera contribución sobre ingresos actuales y en la condición real de ingreso. ¿Ok? En el tema del BIES, creo que lo hablamos de alguna manera. Lo que ocurre con este tipo de préstamos es que se emite una planilla adicional a la planilla de aportes. Y por ministerio de la Ley Orgánica de Seguridad Social, el empleador se convierte en responsable solidario de esos pagos. Lo que quiere decir es que si una persona se sobregira en su nivel de endeudamiento para con el BIES o para con el IES, esta semana recibí una consulta de un cliente que decía que tiene un trabajador que tiene 13 préstamos quirografarios, que le comprometen el 112% de su sueldo. ¿Qué hace? ¿Que cuánto es lo mínimo que le tiene que pagar? Bueno, imagínense a este señor que debe el 112% de su sueldo, que además se obliga al empleador a ser responsable solidario por el Ministerio de la Ley de Seguridad Social, que le apliquen una contribución solidaria sobre sus ingresos cuando sus ingresos es menos 12%. Entonces lo que estoy planteando es que se revisen no solamente el valor en nómina, sino el verdadero ingreso de la persona.
y naturalmente ese ingreso también puede verse comprometido por el tema de las pensiones alimenticias. Una persona que tenía un ingreso fijo, más, por ejemplo, pongámonos en el caso del trabajador que recibe un fijo y un variable, y el variable depende de su actividad. Aunque su empleador se haya comprometido en mantenerle el fijo, variable no hace porque no cumple la condición. Sin embargo, si esta persona tuviera que pagar una pensión alimenticia, 1, 2, 3, las que sean, en base a un ingreso que comprometía el fijo y el variable, hoy esa persona no puede pagar la pensión, mañana le emitirán una boleta de captura y una orden de pago inmediato de ese valor, le dirán a su empleador, reténgale del sueldo X valor y le va a faltar sueldo para pagar. Entonces, todas esas realidades son importantes a la hora de definir este concepto, que es el concepto de ingreso neto. ¿Okay? Entonces, ahí es donde yo decía, ojo, el ingreso neto no es nomás de coger el ingreso y restarle el seguro social y restarle la retención del impuesto a la renta. Hay que considerar algunas cosas más y al dejarlo para que luego en un reglamento se defina, sí que se atenta a la seguridad jurídica, no solo del trabajador, sino posiblemente del empleador, que es responsable solidario de cualquier obligación en la que se lo constituya como agente de retención. De esta también, de esta nueva también, será también responsable solidario por ese pago. ¿Ok? Eso en ese detalle particular del ingreso neto y cómo se lo debería plantear para que acompañe más bien la realidad de los trabajadores sin afectar a ninguna de las dos partes de la relación laboral. Importante, muy importante saber que este es un proyecto de ley que todavía tiene que ser revisado por la Asamblea. De tal manera que no es, para la opinión ciudadana, quiero decir, no es que lo que hemos conversado es algo que ya es un hecho o ya se va a aplicar como mucha gente piensa. Sin embargo,